¿Qué imagen viene a tu mente cuando piensas en un imperio poderoso? Quizás murallas imponentes, templos dorados, reyes envueltos en túnicas majestuosas. Pero, ¿qué ocurre si detrás de esa grandeza se oculta una maquinaria de terror, cuidadosamente diseñada para doblegar almas y borrar dignidades? En los últimos siglos de la Edad del Bronce, el imperio hitita, conocido como el Reino de Hatti, se alzó como una de las grandes potencias del cercano Oriente. Desde su capital, Hattusa, controlaban territorios vastos, firmaban tratados diplomáticos con Egipto y Babilonia, y proyectaban una imagen de orden administrativo. Sin embargo, bajo esa fachada de organización y religiosidad, latía un corazón frío, un sistema que no temía utilizar la mutilación, la humillación pública y la deportación masiva como armas de control. Los hititas comprendieron una verdad perturbadora. El miedo viaja más rápido que cualquier ejército. Cuando un gobernador provincial informaba de una revuelta o cuando una ciudad fronteriza rompía sus juramentos, la respuesta no era solo militar. Era un espectáculo calculado de sufrimiento, diseñado para marcar la carne y el alma. Imagina a un prisionero regresando a su hogar, pero ya no como héroe ni como mártir, sino sin nariz, sin orejas, convertido en una advertencia viviente. Su cuerpo se transformaba en un cartel humano, un recordatorio de que la rebeldía contra Hatti no solo se castigaba con la muerte, sino con una vida condenada a la vergüenza. Este uso del cuerpo como lienzo del poder imperial nos habla de una mentalidad inquietante. La justicia ya no era simplemente un instrumento legal, sino un arma psicológica. En la cultura hitita, el rostro estaba íntimamente ligado a la identidad y al honor. Desfigurar un rostro era arrancar la dignidad misma de un ser humano, dejarlo desnudo ante su comunidad, reducirlo a una sombra. ¿No nos recuerda esto a otras épocas de la historia europea, donde la deshonra pública, como el cepo medieval o las marcas a fuego en la piel, resultaban tan temidas como la ejecución? La pregunta es inevitable. ¿Qué duele más, perder la vida o perder el derecho a mirarse al espejo sin vergüenza? El reino de Hatti no fue el único en caminar este sendero sombrío. Asirios, babilonios y más tarde incluso potencias europeas recurrieron a la violencia espectacular para sostener su autoridad. Pero en los hititas encontramos una combinación particular: diplomacia brillante por un lado y brutalidad ritualizada por el otro. Era un imperio que podía negociar tratados de paz con faraones egipcios y al mismo tiempo enviar de regreso a los rebeldes con las manos amputadas como advertencia. Una mezcla de civilización y barbarie, de ley escrita en tablillas de arcilla y mensajes grabados en carne humana. El eco de esta paradoja nos alcanza hoy. ¿Es posible construir estabilidad únicamente a través del miedo? ¿Puede un Estado perdurar si se alimenta de la humillación de sus súbditos? El imperio hitita nos obliga a enfrentarnos con una verdad incómoda. La gloria de una civilización puede esconderse tras un telón de sangre. Y esa sangre, derramada no solo en los campos de batalla, sino también en los cuerpos de los vencidos, se convierte en la tinta con la que se escribe la memoria colectiva. El miedo era el idioma oficial de Hatti, y todos, incluso sus aliados, aprendieron a entenderlo. El imperio hitita no improvisaba su crueldad, la organizaba con precisión quirúrgica. Cuando un gobernador provincial enviaba noticias de un levantamiento o cuando una ciudad fronteriza rompía sus juramentos de lealtad, la respuesta de Hattusa era inmediata y calculada. No se trataba solo de sofocar la revuelta con espadas y carros de guerra. El verdadero mensaje se enviaba después, en la carne de los capturados. Tablas cuneiformes escritas en acadio e hitita nos relatan castigos que iban mucho más allá de la simple ejecución. Cortar narices, arrancar orejas, amputar manos. Los prisioneros sobrevivían, pero convertidos en monumentos vivientes de la derrota. Era la política del dolor, donde la mutilación no era un capricho cruel, sino una estrategia de Estado. Imagina a un grupo de rebeldes encadenados, devueltos a sus ciudades no como héroes,
sino como espectros marcados para siempre. Sus rostros desfigurados eran recordatorios constantes de la omnipresencia del poder hitita. El mensaje era claro. Resistirse al reino de Hatti no solo significaba arriesgar la vida, sino cargar con una vergüenza que se extendería a la familia y a la comunidad. El cuerpo humano, en esta lógica, se transformaba en un texto público, un lenguaje de terror que hablaba más fuerte que cualquier decreto real. Los castigos no se aplicaban por robos o disputas menores. Estaban reservados para quienes osaban desafiar al Estado. La ley escrita en tablillas de arcilla, que rara vez prescribía mutilaciones para crímenes comunes, se convertía en un teatro de horror cuando se trataba de rebelión. Pero detrás de esta brutalidad había un trasfondo psicológico aún más oscuro. En la cultura hitita, como en muchas otras sociedades antiguas, el rostro era sinónimo de identidad, honor y dignidad. Desfigurar un rostro equivalía a borrar la esencia misma de la persona. El castigo, por tanto, no terminaba en la herida física. Era un golpe al alma, a la posibilidad de pertenecer y de ser respetado. Aquí aparece una pregunta inquietante. ¿Qué es peor? ¿La muerte rápida o una vida condenada a ser recordado como ejemplo de derrota? Para los hititas, la segunda opción resultaba mucho más útil. Un cadáver se entierra y se olvida, pero un hombre desfigurado camina todos los días como un fantasma entre los vivos, recordándoles lo que ocurre cuando se desafía al imperio. Este sistema de terror calculado nos recuerda que el poder político rara vez se sostiene solo en leyes y ejércitos. Se alimenta también de símbolos y de cicatrices. En Europa, siglos más tarde, se repetiría esta dinámica. Los cepos medievales, la marca con hierro candente en el rostro de los criminales, o la amputación pública como forma de castigo ejemplar. Cambian las civilizaciones, cambian los dioses, pero la lógica es la misma. Usar el cuerpo humano como pizarra en la que el poder escribe su autoridad. ¿Acaso no seguimos viendo hoy, de otras maneras, cómo la humillación pública se convierte en un arma política? Los hititas nos muestran que la política del dolor no es solo un recuerdo lejano, sino un eco que aún resuena en nuestra historia colectiva. En Hattusa, la capital fortificada del imperio hitita, las murallas no eran simples estructuras defensivas de piedra. Se convirtieron en escenarios de un teatro macabro, donde la justicia imperial se mostraba ante todos los ojos. Cuando una ciudad rebelde caía, ya fuera en Anatolia, en Siria del Norte, o en las orillas del Éufrates, los líderes capturados eran llevados hasta las puertas o las murallas para enfrentar su destino. Allí, frente a soldados, sacerdotes y multitudes, eran atados, humillados y muchas veces ejecutados. Sus cuerpos podían ser colgados sobre los portones, sus cabezas expuestas o sus manos amputadas exhibidas como trofeos. La muralla, que debía simbolizar protección, se convertía en una pantalla del horror, un recordatorio de que la rebeldía terminaba colgada entre piedra y cielo. El simbolismo era profundo. En la mentalidad hitita, las murallas marcaban el límite entre el orden y el caos, entre la comunidad protegida y la barbarie exterior. Morir sobre ellas o ser exhibido allí significaba quedar para siempre expulsado de la protección social y divina. Los rebeldes no solo eran castigados físicamente, eran despojados de toda pertenencia a la comunidad. La frontera que separaba a los vivos respetados de los condenados se dibujaba en los propios muros de la ciudad. Así, la arquitectura se transformaba en propaganda. Cada piedra recordaba la fuerza del imperio y la fragilidad del individuo. Este recurso no fue exclusivo de los hititas. Siglos más tarde, en Europa medieval, los muros de Londres, París o Florencia también vieron cuerpos colgados, cabezas en picas y criminales expuestos para infundir miedo. La lógica era idéntica. Un cadáver en lo alto de una muralla hablaba más que 1000 palabras escritas. El pueblo no necesitaba leer leyes. Bastaba con mirar hacia arriba para comprender el precio de la traición. En ambos mundos, Oriente Próximo y Europa,
El poder sabía que el miedo debía ser visible, concreto, casi táctil. No se trataba de ocultar la violencia, sino de transformarla en un espectáculo público. Pero hay algo más inquietante. Al exponer los cuerpos en los muros, los hititas hacían del dolor un ritual religioso. Textos mencionan que estas ejecuciones se realizaban ante los dioses, en presencia de soldados y sacerdotes. El rey, representante del dios de la tormenta, no solo castigaba a un traidor, cumplía una especie de mandato divino. Así, la muerte dejaba de ser un acto de venganza para convertirse en un sacrificio simbólico. ¿No es esta la forma más oscura de unir religión y política? Convertir la sangre en liturgia, la humillación en sermón. Hoy podríamos preguntarnos, ¿cuánto del poder moderno sigue utilizando estos mismos mecanismos? Tal vez ya no vemos cuerpos colgados en murallas, pero sí imágenes virales de derrotas, humillaciones públicas transmitidas a millones de espectadores. La muralla se ha convertido en pantalla y el mensaje es el mismo. Así termina quien se atreve a desafiar al poder. En Hattusa, cada piedra absorbía gritos y cada sombra proyectaba advertencias. Y aunque esas murallas se hayan derrumbado con el paso del tiempo, el eco de sus mensajes aún resuena en la memoria de la humanidad. En el universo hitita, el castigo no era solo un acto político, era, sobre todo, un acto sagrado. Cuando un traidor era llevado a las murallas o cuando un rebelde era ejecutado públicamente, no se trataba de un simple ajuste de cuentas entre hombres, era un juicio divino. El rey de Hati, considerado el representante en la tierra del dios de la tormenta, ejercía su poder como si fuese un brazo extendido de lo celestial. Las tablillas mencionan cómo ciertos enemigos eran atados y presentados ante los dioses antes de ser mutilados o ejecutados. La muerte y la humillación se transformaban así en liturgia, en un espectáculo que no solo mantenía el orden, sino que reforzaba la idea de que resistirse al imperio era desafiar a lo divino. Imagina la escena: un prisionero de guerra, encadenado, arrodillado frente a un altar improvisado en la plaza de una ciudad recién conquistada. Los sacerdotes invocan al dios de la tormenta, las tropas golpean sus lanzas contra el suelo, y la multitud observa en silencio. Luego, con un gesto del rey o de su general, la sentencia se cumple. El mensaje es brutalmente claro. No ha sido el hombre quien dicta el castigo, sino los dioses a través del hombre. De este modo, la violencia se viste con un manto de legitimidad religiosa, difícil de cuestionar en una sociedad donde lo sagrado y lo político eran inseparables. Este fenómeno no es exclusivo del mundo hitita. En la Europa medieval, las hogueras de la Inquisición cumplían la misma función: vestir el dolor con ropajes sagrados, declarar que la sangre derramada era voluntad de Dios. El Estado y la religión, unidos, convertían al condenado en ejemplo y a su cuerpo en sermón. La diferencia es que en Hattusa, el escenario no era una plaza cualquiera, sino las propias murallas, el límite entre lo humano y lo divino, entre la vida de la comunidad y el caos exterior. Allí, en ese espacio cargado de simbolismo, la justicia se volvía más temida porque parecía provenir de lo eterno. Pero aquí surge una pregunta que atraviesa los siglos. ¿Es posible hablar de justicia cuando se viste la violencia con la máscara de lo sagrado? ¿O estamos frente a una manipulación del miedo humano más profundo? El temor a los dioses, al castigo eterno, al ser expulsado de la comunidad. Tal vez, para los hititas, la respuesta estaba clara. Obedecer no solo era sobrevivir al poder terrenal, sino salvar el alma del castigo divino. Y en ese dilema, muchos preferían inclinarse, aceptar el yugo, callar su rabia, porque enfrentarse al rey era enfrentarse al cielo mismo. Hoy, cuando observamos estas escenas desde la distancia, no podemos evitar sentir escalofríos. La historia nos enseña que el poder siempre ha buscado justificar su violencia en nombre de una causa superior. Los hititas lo hicieron en nombre de los dioses.
Otros lo harían más tarde en nombre de la justicia, de la patria o incluso de la libertad. Cambian los nombres, pero el mecanismo permanece: envolver la crueldad en una narrativa moral. Y la pregunta que nos queda es inevitable: ¿hasta qué punto seguimos siendo prisioneros de esos rituales disfrazados de verdad absoluta? Si los muros de Hattusa hablaban con cadáveres colgados, las carreteras del imperio gritaban con pasos cansados y cadenas arrastradas. Uno de los castigos más devastadores que los hititas aplicaban a los pueblos rebeldes era la deportación masiva. No se trataba de simples desplazamientos, sino de una estrategia sistemática para borrar culturas enteras de la noche a la mañana. Cuando una ciudad desafiaba al rey y era derrotada, no bastaba con matar a los líderes. El verdadero golpe llegaba después. Familias enteras eran arrancadas de sus hogares, templos destruidos, cementerios profanados, y todo un pueblo era obligado a marchar hacia tierras lejanas bajo el control de Hatti. Los textos cuneiformes de la época, especialmente bajo los reinados de Suppiluliuma I y Hattusili III, describen con frialdad burocrática estos traslados. Los artesanos y escribas, considerados valiosos, eran separados y enviados a servir directamente a la corte o al ejército. Los campesinos, por su parte, eran dispersados en aldeas distantes, diluidos en nuevas comunidades para que jamás pudieran reconstruir su identidad. Así, el imperio no solo vencía a los rebeldes en la guerra, sino que los condenaba al olvido. Un pueblo sin templos, sin tumbas, sin memoria, deja de ser un pueblo. Era una forma de genocidio cultural, silencioso pero efectivo. Imagina la escena: columnas interminables de hombres, mujeres y niños avanzando por montañas y desiertos, custodiados por soldados que no dudaban en aplicar castigos inmediatos a quienes intentaban huir o resistirse. Algunos caían agotados, otros eran ejecutados en el acto para aterrorizar al resto. Casas incendiadas, campos destruidos, de modo que no hubiera nada a lo que regresar. El exilio se volvía definitivo, y en esa marcha forzada, el llanto de los niños se mezclaba con el silencio resignado de los ancianos que sabían que estaban perdiendo algo más que su tierra. Estaban perdiendo la continuidad de su historia. Los hititas presentaban estas deportaciones como una ordenación del caos, un mandato divino para restablecer el equilibrio en tierras desobedientes. Pero en realidad, era una herramienta de ingeniería social brutal. Al repoblar regiones fronterizas con comunidades dóciles y fragmentar los pueblos rebeldes, el imperio aseguraba su dominio durante generaciones. ¿No vemos un eco de esta práctica siglos más tarde, cuando los babilonios deportaron a los judíos a Mesopotamia, o cuando potencias europeas coloniales trasladaron pueblos enteros para quebrar su resistencia? Cambian los escenarios, pero la lógica es la misma: destruir la identidad colectiva para imponer obediencia. Aquí surge una pregunta que toca fibras profundas. ¿Qué duele más a un pueblo? ¿Perder vidas en la guerra o perder la memoria de sus antepasados? Una tumba abandonada, un altar destruido, un canto olvidado pueden ser heridas más permanentes que una derrota militar. Porque cuando se arranca a un pueblo de su tierra, se lo arranca también de sí mismo. Y esa es la verdadera maldición del exilio: convertirse en extranjero, no solo en otra tierra, sino también en la historia. Para los hititas, esta política era eficiente. Para sus víctimas, era una condena que resonaba por generaciones, una cicatriz invisible que aún hoy nos recuerda hasta dónde puede llegar la crueldad organizada. No todos los prisioneros del imperio hitita encontraban la muerte inmediata ni el destierro forzoso. Para muchos, el castigo se traducía en una existencia interminable de trabajo impuesto, de cadenas invisibles que ataban su destino al de un poder que los había vencido. La esclavitud y el trabajo forzado eran parte estructural de la maquinaria estatal. Los enemigos derrotados eran transformados en fuerza laboral, manos que levantaban murallas, que excavaban canales, que talaban bosques lejanos
o transportaban piedras gigantescas para fortificar ciudades. El imperio se alimentaba de la fatiga de aquellos que alguna vez osaron resistirse. Los relatos hititas hablan de caravanas humanas marchando a través de montañas, llanuras áridas y pasos nevados. Los cautivos, atados entre sí, caminaban durante semanas, vigilados por soldados que no dudaban en ejecutar a quienes intentaban escapar. El viaje mismo se convertía en una forma de tortura. Hambre, sed, frío y golpes reducían a los hombres a sombras andantes. Algunos caían exhaustos en el camino, dejando sus cuerpos como huellas trágicas en la ruta del exilio. Y cuando finalmente llegaban al destino, los esperaba un trabajo inhumano, bajo el sol inclemente o los vientos helados, con raciones miserables que apenas prolongaban la vida lo suficiente para seguir sirviendo. Los trabajadores eran distribuidos según sus habilidades. Los campesinos cultivaban tierras lejanas, reforzando la economía de regiones estratégicas. Los artesanos, como herreros o canteros, eran recluidos en talleres vigilados, porque su conocimiento era demasiado valioso para arriesgar una fuga. Cada día se convertía en una batalla contra el agotamiento y contra la certeza de que la libertad había quedado atrás para siempre. En estas condiciones, el cuerpo humano se desgastaba rápidamente, y lo que no lograba la espada lo conseguía la fatiga. Era una forma de guerra prolongada, en la que la sangre derramada se sustituía por sudor y huesos rotos. Este modelo de opresión tiene ecos inquietantes en la historia universal. ¿No recordamos acaso a los esclavos que levantaron las pirámides de Egipto? ¿A los prisioneros romanos que construyeron calzadas y acueductos? ¿O incluso a los trabajadores forzados en campos modernos disfrazados de productividad? Cambian los nombres, cambian los siglos, pero el mecanismo persiste: convertir al enemigo en herramienta, borrar su voluntad y transformarla en utilidad. Los hititas sabían que un rebelde muerto podía inspirar, pero un rebelde encadenado y exhausto era una advertencia viviente. La sumisión no era solo física, era espiritual. Y aquí surge otra reflexión. ¿Puede un imperio realmente prosperar cuando sus cimientos se levantan sobre la desesperación de los vencidos? Sí, durante un tiempo. Las murallas crecen y los campos producen. Pero cada piedra levantada por una mano esclavizada lleva consigo una historia de sufrimiento que, tarde o temprano, erosiona la legitimidad de cualquier poder. El imperio hitita brilló, sí, pero también cargó con el peso de las lágrimas de miles que, paso tras paso, fueron convertidos en engranajes humanos de una maquinaria impasible. Quizás la verdadera derrota de los rebeldes no fue en el campo de batalla, sino en esa marcha interminable donde cada paso era una rendición forzada. En el corazón del imperio hitita, el poder no se limitaba a decretos ni a ejércitos. Se escribía en la carne de los derrotados, se proclamaba en los cadáveres expuestos como estandartes de miedo. Cuando una ciudad era tomada, no bastaba con matar a sus líderes. Había que transformar sus cuerpos en mensajes visibles. Así, las murallas de Hattusa y de tantas ciudades conquistadas se convertían en pizarras macabras donde la autoridad se inscribía con sangre. Cuerpos suspendidos, cabezas decapitadas colocadas en estacas, manos amputadas colgando como advertencia. Todo se mostraba de manera calculada, ritualizada, como si cada muerte fuera parte de un guión cuidadosamente diseñado. El impacto era profundo. Para los habitantes de una ciudad recién sometida, ver a sus antiguos jefes expuestos contra el cielo era como presenciar la disolución de su mundo. No eran solo personas ejecutadas, eran símbolos, arrancados de la comunidad y convertidos en espectáculos de humillación. La frontera entre justicia y propaganda desaparecía, porque el objetivo ya no era impartir castigo, sino sembrar un terror que sobreviviera en la memoria colectiva. Los muros se convertían en pantallas de poder, un teatro en el que cada transeúnte era espectador obligado de la supremacía de Hatti. Este uso del cuerpo como lenguaje de autoridad no se perdió en la historia. Siglos después, en Europa medieval,
Las cabezas de los traidores decoraron los puentes de Londres, y en Francia los ajusticiados eran expuestos en plazas para escarmiento público. La lógica era idéntica: mostrar, exhibir, convertir al muerto en lección. Y más aún, hacer de la violencia un espectáculo compartido, en el que el miedo se multiplicaba porque todos lo veían, todos lo comentaban, todos lo recordaban. El poder no quería ocultar la crueldad, quería amplificarla. El filósofo Michel Foucault, muchos siglos después, hablaría de esta dinámica en su análisis sobre disciplina y castigo. El cuerpo como campo de batalla donde se inscribe la voluntad del Estado. Y aunque los hititas jamás lo imaginaron en esos términos, practicaban esa misma pedagogía del dolor. Cada cadáver colgado en una muralla era un texto abierto, legible por todos, imposible de ignorar. No se trataba solo de matar al enemigo, sino de convertirlo en un signo, en un símbolo que hablaba a generaciones enteras. Hoy podemos preguntarnos, ¿hemos cambiado realmente? Puede que ya no contemplemos cuerpos colgados en las murallas, pero los medios modernos, imágenes, noticias, redes sociales, cumplen funciones similares, difundiendo humillaciones y derrotas a escala global. El espectáculo del dolor sigue siendo un arma del poder, aunque con nuevas formas. En ese sentido, los hititas nos revelan una verdad incómoda. El miedo, cuando se hace visible, se convierte en el lenguaje más universal. Y mientras existan gobernantes que lo utilicen como herramienta, siempre habrá murallas, sean de piedra o de píxeles, donde los cuerpos, reales o simbólicos, serán expuestos como advertencia. El imperio hitita se extinguió hace más de 3 milenios, pero su sombra sigue proyectándose sobre la historia humana. Fue un reino que alcanzó esplendor militar y diplomático, que firmó tratados con faraones egipcios y dominó vastas regiones de Anatolia y Siria. Sin embargo, también fue un imperio que convirtió la crueldad en política de Estado. Mutilaciones, exhibiciones públicas, deportaciones masivas y marchas de esclavitud. Todas estas prácticas no fueron excesos aislados, sino parte de un sistema calculado para mantener el control. La gloria de Hati se sostuvo sobre cuerpos rotos y memorias arrancadas, sobre generaciones enteras condenadas a caminar bajo el yugo del miedo. Y sin embargo, lo más inquietante no es lo que hicieron los hititas, sino lo que nos revelan de nosotros mismos. Porque, ¿acaso no han repetido las potencias posteriores la misma lógica? Desde Babilonia hasta Roma, desde la Inquisición medieval hasta las deportaciones modernas, la violencia se ha vestido siempre con trajes distintos: justicia, religión, seguridad, progreso. Pero la esencia permanece: el uso del cuerpo humano como herramienta de propaganda, la destrucción de comunidades para afirmar el poder de unos pocos. Cambian los dioses, cambian los reyes, cambian los discursos, pero el mecanismo del miedo es eterno. La gran lección que nos deja Hati es amarga. Ningún imperio puede sostenerse indefinidamente sobre la sangre y la humillación. Tarde o temprano, las murallas caen, los cuerpos se pudren, y lo que queda es la memoria de la brutalidad. La historia no recuerda solo los tratados de paz ni las victorias militares, sino también las cicatrices que dejaron en los pueblos vencidos. Tal vez esa sea la ironía más cruel. Los hititas buscaron ser recordados como portadores de orden divino, pero hoy los evocamos como arquitectos del terror. Y aquí es donde el eco de su historia nos alcanza directamente. En nuestro mundo moderno, donde la violencia adopta formas más sutiles, ¿hemos aprendido realmente algo? ¿O seguimos perpetuando las mismas prácticas, disfrazadas de civilización? Quizás el verdadero desafío sea reconocer que la grandeza de una sociedad no se mide por sus murallas ni por sus conquistas, sino por la dignidad que concede a los derrotados. El imperio hitita nos obliga a preguntarnos: ¿qué legado queremos dejar en la memoria de quienes vendrán después? Te invito a reflexionar y a compartir en los comentarios. ¿Qué te parece más devastador? ¿Perder el cuerpo bajo la mutilación o perder el alma al ser desarraigado de tu tierra?
Suscríbete para seguir explorando los secretos más oscuros de la historia. Y recuerda, cada civilización nos deja una advertencia. La de Hathi es clara. El miedo puede construir imperios, pero jamás podrá sostenerlos para siempre.